lleno de bots, deepfakes y una suplantación que cada vez se vuelve más cotidiana, la confianza se vuelve un producto. Y constantemente tenemos que estar diciendo que nosotros somos nosotros y que además somos humanos, lo que puede parecer muy irreal. Yo soy Erendira Reyes y en esta ocasión vamos a platicar sobre cómo ha surgido un negocio alrededor de la confianza para navegar en la red. Está conmigo Fernando Guarneros. ¿Cómo estás, Fer? Yo muy bien. Soy yo. ¿Eres Aquí tú? Estoy en cuerpo presente. Perfecto. Selene, ¿eres tú? También soy yo, aunque a veces no sé reconocer cuáles son todos los camiones. Los semáforos. Porque algunos están muy lejos. Sí pasa, me ha pasado en varios quiz de CAPTCHA, como de, identifica todas las motocicletas y digo, ¿eso es una moto o una bici? Yo con mi miopía es... Ya sé. ¿Qué es esto? ¿Soy Ya humana? Ya sé. Te cuestionas tu existencia. Pero esto al final del día ha planteado un problema. O sea, antes era como, bueno, yo no soy robot. Se usaba muchísimo en las páginas para identificar que pues las personas que estaban navegando no eran robotcitos automatizados que estaban revisando las páginas y generando tráfico de manera falsa, que funcionaba pues para que las empresas que sobre todo comercializan tráfico, como es el caso incluso de medios o toda la parte de publicidad, pues tuvieran la certeza de que quienes estaban siendo impactados por la publicidad o por la información eran humanos. Así surge toda esta vertical de negocio que ya se transformó y que ahora no solamente vemos en páginas, tenemos que estar rectificando todo el tiempo en aplicaciones móviles de banco, en cualquier transacción que estemos haciendo, tenemos que estar diciendo, sí, soy yo, sí, soy ese humano el que está dando la indicación a la máquina y necesito que hagas esto por mí. Entonces, ustedes... ¿Lo han percibido? ¿No han percibido? ¿Han visto que ha crecido esta parte de identificación? Sí, Dale. Yo creo que totalmente. O sea, a mí me parece que a lo mejor el ejemplo que estábamos dando, ¿no? Hace un momento de reconoce todos ciertos objetos dentro de una imagen para poder pasar un CAPTCHA y... todo bien, eres un humano, ha ido evolucionando cada vez más y también a mí me parece todavía más gracioso cuando yo que sí soy humano no logro contestar correctamente a las preguntas que vienen en estos me cuestionan mi humanidad, pero definitivamente me parece que cada vez hay más espacios en los que hay que comprobarlo y cada vez más sofisticados. O sea, me parece que una de las más sencillas que tal vez pudieran estar a la vista de los Geek Hunters es la parte de tener que poner, por ejemplo, tu huella digital para abrir tu aplicación del banco. O sea, como para que sepan que si eres tú, que nadie más está intentando hacer ahí un chanchullo. O la de tu smartphone en general, sí, ¿no? O sea, para es como ya algo muy común. Que necesites ocupar el tu Face ID también. Entonces creo que definitivamente, a lo mejor hasta me parece que tal vez el que ubicamos es el CAPTCHA como tal cual, porque la pregunta es... No soy un robot, ¿no? La afirmación que tienes que hacer, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta de todos esos pequeños espacios en los que se está pidiendo esta verificación para comprobar que efectivamente somos nosotros y somos un humano quien está tras la acción que se está ejecutando. A mí me parece justamente muy, muy como relevante que toquemos este tema en un contexto como el actual. O sea, en el que teorías como la de la muerte del internet están mucho más en boga, de las que todo el mundo habla, y no es como que se vaya a morir el internet, o sea, que desaparezca, sino que se refiere que justamente todo el contenido generado por inteligencia artificial, que son estos bots o chatbots que están navegando por internet, son los que van a consumir el contenido generado por otros chatbots. Y entonces ahí es como que ya van a superar a los humanos en navegación, y es por eso que se dice que se va a morir el internet, ¿no? Pero se me hace que en ese contexto es muy importante que hablemos de cómo está también el asunto de la verificación, cómo impacta también hacia la sociedad el hecho de que haya contenido generado por robots. O sea, que no hay humanos detrás de eso. Se me hace una cosa bien futurista, pero que pues, ya.
es de hoy. Y creo que hay que bajarlo al nivel de que no es algo nuevo, no es una problemática nueva, y más bien algunas de las industrias que se han visto impactadas son las que fueron pioneras en la parte de la verificación. Hablamos mucho del tema del tráfico y justo uno de los reportes de Imperva Bad Bot Report de 2024 hablaba sobre cómo los bots en 2023 ya representaban cerca del 50% del tráfico global de Internet. Esto, a ver, cuando estás posicionando alguna información y quieres desplegarla en redes sociales, pues como que muchos vienen a la cabeza, los bots, o es algo que han hablado incluso personajes como Elon Musk y han respaldado como mucho esta parte de tenemos que estar verificando constantemente que quien está detrás... a nivel político también es un tema, ¿no? Que quien está detrás no es una máquina, sino que son personas de carne y hueso. Eso es como uno de los ejemplos más cercanos o que se ha visto muchísimo, pero no es el único. Creo que hay algunos otros sectores y sobre todo en los últimos años en dating apps, en la parte de videojuegos y en la parte financiera, que también creo que es de las más cercanas, que hemos tenido como esta necesidad. Y no sé, en el caso, por ejemplo, de videojuegos, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué es importante verificar que alguien detrás no es un bot? Eso se me hace bien interesante porque ahí también hay toda una conversación respecto a... incluso se llega a plantear este tema del dopaje en los esports. Y no es que alguien se meta algo para rendir mejor mientras juega. Bueno, que podría suceder, ¿no? No lo sabemos. Es como utilizar herramientas de inteligencia artificial o herramientas digitales que no son propias de las habilidades del jugador dentro del juego para mejorar su rendimiento. O incluso también para tal vez no mejorar su rendimiento, sino entorpecer el de los demás competidores. Entonces ahí también hay una cuestión de identificarse como humanos, porque pues al final las máquinas aprenden muchísimo y pueden saber jugar mucho mejor que una persona. No sé, por el simple hecho de que tiene mejor velocidad de reacción. Entonces ahí, cuando hablamos de una industria multimillonaria como el gaming o como los esports, pues ya entra o es ahí que se entiende la relevancia de por qué es necesario validar la identidad de las personas cuando juegan videojuegos. De hecho, ya platicamos en algún episodio sobre cómo la inteligencia artificial versus humano ya ha causado problemas. Lo vamos a dejar en la descripción de este episodio. Pero ya en la parte también de fraudes, en la parte de financiera, pero incluso también en la de dating apps, pues hemos tenido ya polémicas. Es que hay algo interesante aquí que a lo mejor valdría la pena explicar para entender mejor por qué este fenómeno en el que cada vez más tenemos que comprobar que somos humanos, y tiene que ver mucho con lo que decía Fer. No se trata solamente de a lo mejor el engaño inocente de que hay más tráfico, que en un inicio se dio con los bots, sino que en este caso con la alimentación de inteligencia artificial se vuelve cada vez más sofisticada la forma en la que pueden engañar, ¿no? Y entonces tenemos robo, suplantación de identidad, o sea, de verdad se puede extender mucho. Es tanto así que, por ejemplo, hay cifras que este año publicó Cloudflare, que ahí tenemos que los deepfakes, en este caso, que son los que están teniendo muchísimo auge, tuvieron una exposición, o sea, se alzaron a más del 3000%, o sea, que es muchísimo. Entonces, lo que puede pasar en casos muy tristes es justo que con este tipo de acceso que hay ahora a imitar, o sea, si de por sí ya teníamos esta imitación del comportamiento, ahora este comportamiento se eleva todavía más allá y se ve. Sí. Ya no solo sucede como el movimiento de lo que podría hacer alguien navegando en internet o demás, sino que ahora la imagen de la persona existe, y parte de ello también tiene que ver con que han surgido las cámaras virtuales, ¿no? En las que una persona, y esto es de pronto un poco complicado de entender porque no estamos teniendo una cámara física que sea la que le está reproduciendo, sino que a través de una cámara física con otra cámara virtual que tiene la imagen de una persona, pues alguien podría estar suplantando la identidad y entonces parecer humano y parecer que es esa persona, y entra otro vacío importante. Entonces justo se está como empezando a navegar mucho la idea
de ver pequeños detalles. Lo de la huella me parece bien interesante en el sentido de, pues, es que no podrían replicar tu huella. Y entonces por eso es una de las herramientas que llevan utilizando muchísimo tiempo desde tu celular hasta las aplicaciones. Pero efectivamente se ha utilizado para hacer muchísimos fraudes, particularmente en el sector y tristemente en el sector bancario, porque al final hay un montón de información nuestra pública ahí en las redes sociales, y pues de ahí es de donde se ha tomado mucha de esta información para poder hacer fraudes. A ver, a mí lo que me llama mucho la atención es qué está pasando a nivel de capacidades humanas para nosotros identificar el contenido que está generado por una máquina, o sea, o que pues sí, que no es real, porque sucede que muchas veces todo ese contenido hecho por bots o todo el tráfico hecho por bots no lo identificamos como tal. Lo identificamos como algo que es real, y por eso es que tienen tanta credibilidad estos fraudes. Vemos que alguien nos llama y utilizó la voz de un familiar, y ahí nos creemos completamente ese fraude, y es muy muy grave lo que está sucediendo. Entonces se me hace también como combatimos fuego con fuego, o sea, metemos tecnología para combatir los usos maliciosos de esa tecnología. Eso está muy interesante, y también el potencial económico que está llevando eso. Por ejemplo, acá traemos que solo en 2024 ese mercado de Digital Trust, que es pues todo esto que hemos estado hablando, alcanzó un valor de $98 mil millones. Entonces ahí te das cuenta de la magnitud de ese mercado, qué tanto lo están explotando para mal y qué tanto puede generar beneficios económicos para quien lo va de cierta manera a resolver o a atajar, ¿no? Sí, hemos visto un boom de empresas que se dedican a toda esta parte de verificación de que las personas detrás sean humanos y no sean bots y no sean una respuesta automatizada. Esto no es, no es tan nuevo, realmente creo que surge muchísimo con la parte de la industria financiera. Yo recuerdo que de las primeras entrevistas que tuve muy enfocado en estos servicios que prestaban a los bancos era, nosotros evaluamos incluso cómo la gente está tecleando, o sea, cómo la presión que ponen y demás, y toda esa información se generaba como una data de cada uno de los usuarios de una institución bancaria. Entonces, a la hora de un posible fraude decían, es que aquí hay una alerta porque no hace sentido la forma en cómo está actuando este usuario, que actúa de esta forma o está en estos espacios geográficos y de repente se está moviendo esos espacios geográficos. Todo eso requiere mucha inteligencia, requiere mucha tecnología, y ahora con inteligencia artificial la parte de biometría es una capa extra de seguridad, pero también es una capa extra de servicio. Y cada una de las verificaciones finalmente tiene un costo, pues que están aprovechando y que está generando un mercado para empresas que pues hemos hablado algunas veces de ellas. Está Jumio, está Onfido, una de las más conocidas en México es Incode, que son los de Fan ID. O sea, todas estas empresas en paralelo han estado surgiendo pues como respuesta a las necesidades que están teniendo la industria financiera, la industria de e-commerce y la industria de gaming, la de dating apps, etcétera. Entonces, acá me gustaría también que empecemos a hablar del tema de los retos y la accesibilidad, porque ya lo mencionabas tú un poquito, ¿no? Nos hablan por teléfono, suenan a una persona que conozco, y eso al final del día, pues es si estás muy en contacto con esta parte tecnológica de verificación constante, pues como que te da una idea de los riesgos, pero en realidad allá afuera, ¿qué tanto somos conscientes de los riesgos que hay? Yo quisiera, antes de ir a la parte de los retos, que creo que es algo que me gustaría abordar, también mencionar como qué está pasando con otras grandes empresas o que están ejecutando como programas de verificación voluntarios. Y me refiero a World. Sí. World, que tiene esta asociación con OpenAI, y que a mí
generó muchísimo interés. Tienen este orbe en donde tú registras tus huellas digitales y tu iris. Iris, que digo, ¿para qué quieren el iris? O sea, ¿no? Que fue muy polémico porque Exacto. además te compraba como tal el registro. O sea, te decía, ¿te quieres registrar? Perfecto. Pero pues te voy a dar una lana para que te registres. Y es como... Y eso se me hizo muy cañón porque era o sea, tenían este orbe que le llamaron en centros comerciales. O sea, lo hicieron aquí en México en centros comerciales. Tal vez en donde... la gente dice, ay, pues si me van a pagar por mis huellas digitales y por mi iris, pues lo voy a hacer. O sea que nadie me va a pagar por algo así, pero en realidad son datos muy valiosos que la gente está entregando de una forma, de cierta manera se aprovechan de la ignorancia completamente de lo que esa gente ignora. Y precisamente eso lo ligo al tema de los retos. Total. Al tema de qué pasa, o sea, cuando se vayan a filtrar esos datos, porque nadie te asegura que van a estar completamente seguros por siempre, y porque precisamente como son datos muy valiosos, la gente o aquellos actores maliciosos los van a querer aprovechar. Una contraseña, tú te la filtran en algún lado, te das cuenta y dices, bueno, la voy a cambiar porque es lo más seguro. Pero si el filtro de seguridad era tu iris o tu huella digital, pues es algo que no puedes cambiar. No. Sí. No puedes cambiarte esos biométricos. Bueno, en Misión Imposible sí. O sea, pero vamos, es en un contracara. tema muy futurista. Sí. O sea, son cosas que implementar de esa forma es de verdad muy complejo. Y hemos tenido ejemplos. Llave CDMX fue hackeada, se vulneraron los datos de millones de personas en México. Y entonces precisamente ahí es cuando te das cuenta que la validación de la identidad por medio de esos datos biométricos también genera mucha preocupación. Claro. Sí, yo creo que tenemos un problema como en dos vertientes. O sea, por un lado, el poco valor que los propios usuarios le dan a sus datos y que entregan con tanta facilidad, porque también creo que algo de lo que sucede dentro del espacio digital es que como no lo estamos viendo, como muchas veces no es palpable, pese a que nos han repetido muchas veces que lo que sucede en el entorno digital se queda y deja huella, pareciera y te afecta en lo real, pareciera que no hay una concientización real sobre este tipo de temas. También creo que porque muchas personas no saben que detrás de estas verificaciones hay un negocio y al final esos datos se van a algún lado, tienen que guardarse en algún lugar. Y entonces es como si lo vieran parte de los pasos que se tienen que hacer y no como pues que hay lana detrás, como muchas de las cosas en nuestra vida. Creo que por un lado eso, creo que por otro lado la incredulidad frente al engaño también ha sido un conflicto desde el lado de la sociedad, como de pensar que si ciertas cosas funcionan, si las puedo ver, si las puedo escuchar, son reales. Y del lado de las empresas, la poca transparencia respecto al uso de datos, por un lado, y por otro lado, la falta en muchos casos de filtros de seguridad que genuinamente aseguren que la información de estas personas se está guardando de manera correcta, porque ante la creciente ola de un negocio tan grande como es y que se está abriendo todavía más con el uso de nuestros dispositivos para acelerar procesos, para automatizar otros y para darnos cierta seguridad, al fin este tipo de procesos que tendrían que derivar en seguridad pues también guardan información que es bien importante, que es bien delicada, que es, o sea, yo a veces pueden escucharlo justo en uno de los episodios que tenemos de audio de Geek Hunters sobre qué pasa cuando se filtran tus datos, y a lo mejor parece que no tiene esta escala, pero con pequeñas combinaciones de cosas como tu nombre, tu teléfono, imagínate si tienen tu iris, se pueden hacer un montón de fraudes y de cosas. Y es que creo que la gente dice, pues es que a mí qué me afecta, tengo 20 pesos en mi cuenta. No se trata de que tengas dinero o no en tu cuenta, sino de los riesgos potenciales que puede haber a partir de que tengan tus datos. Claro. No solo se van a meter con lo que tengas 20 o 100 mil pesos o 500 mil, no importa. Es una cuestión más del potencial que tiene el hecho de que tengan tus datos.
Completamente. Sí. Y además, la dimensión de que no solamente sirven estas empresas para validar datos en servicios financieros o en servicios de entretenimiento, sino que también ya se ha visto esta polémica en torno a cómo están siendo usados para, por ejemplo, identificar enredadas de ICE, para poder identificar a personas que están siendo buscadas, ya sea por gobiernos o que pueden targetear de manera más sencilla. Entonces, es un negocio que no solamente se enfoca, obviamente, en la industria privada, sino a nivel de gobierno, a nivel, obviamente, de una industria militarizada o muy, muy cercana a la de fuerzas del orden, pues es bastante polémico el uso y que además, pues, tengan estas bases de datos. Sí. Pero a mí algo que me parece que aquí habías comentado hace un ratito y es la parte de la accesibilidad. Creo que es también importante contemplar que, bueno, en el mejor de los escenarios en los que en efecto es, porque a veces sí lo son, o sea, es real que estas herramientas pueden ser muy útiles, es real que estas herramientas pueden dar mucha seguridad en muchos procesos si se ocupan de manera correcta, pero también hay que ver que hay una parte de la población significativa a la que se deja de lado ante este tipo de innovación, ¿no? Tenemos datos de que el 16% de la población mundial vive con alguna discapacidad. Y esto muchas veces les impide poder acceder a este tipo de soluciones. O sea, por ejemplo, vámonos al más sencillo, al CAPTCHA. Dime dónde están los semáforos. Sí. ¿Qué tal que es una persona, o sea, que no puede ver, ¿no? Y aunque tenga habilitados otros servicios dentro de su teléfono que le lea el texto y que se lo diga en voz, pues no va a poder completar esa tarea de seguridad porque tiene esta discapacidad. Entonces, también ha sido bien complicado que la industria logre soluciones que se adapten a estas personas que finalmente quedan desplazadas del entorno, que históricamente han quedado desplazadas de un montón de servicios y demás, y que incluso en este caso en el que tendría que abonar a su seguridad, incluso ahí quedan desplazados. Entonces creo que es otro de los grandes retos que tiene esta industria para efectivamente brindar y cumplir su objetivo de proteger los datos de todos quienes ahí los están vaciando. Y bueno, también les dejamos la pregunta de cómo les ha ido a ustedes en la verificación de si son humanos o no son humanos. Cuéntenos un poquito si a ustedes han tenido algún problema, si algunos de sus conocidos han tenido algún problema. Ustedes, yo sé que no tantos, algunos más existenciales. Sí, yo no he tenido problemas de verificación en este tipo de herramientas. Más bien he tenido otras preguntas existenciales. Yo problemas de vista, me voy a ir a checar las dioptrías, amigos, pero todo en orden. Todo en orden. Y bueno, me gustaría aprovechar estos últimos minutos para agradecer a la audiencia de Geek Hunters que han estado muy cerca de los contenidos que hacemos cada semana, ya sea en audio, ya sea en video. Y también les pido que estén muy atentos porque vamos a tener una transformación de este producto. No nos iremos, estaremos aquí, seguiremos cerca de ustedes, en cuerpo presente, siendo nosotros además. Pero bueno, en breve van a tener noticias muy interesantes, así que no se despeguen, no olviden poner justo la alerta y la campanita en pues el canal de YouTube de Expansión, porque pronto vamos a tener noticias. Así que muchas gracias por todo este tiempo. Gracias, chicos. Gracias. Espérenlo. Un besotote hasta allá, a donde estén.